Bien, seguimos adelante entonces. Si hay más preguntas, lo vamos viendo, ¿no? Bien. Las teofanías también, que ya lo vimos en angelología, ¿no? Que era una manifestación de Jesucristo antes de la encarnación, prueban su existencia eterna. Entonces Jesucristo lo vemos allí con Jacob, lo vemos en la creación, lo vemos cuando Dios dice hagamos al hombre, lo vemos en tantos lados apareció Jesucristo. No con el nombre Jesucristo, por supuesto, ese es el nombre humano. Cuando Él asume la naturaleza humana, es el nombre humano, porque todos los seres humanos tenemos un nombre. En este caso el nombre también se lo puso Dios mismo a través del ángel. Pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Jesús. Así que ni siquiera los padres eligieron, los padres humanos, terrenales, eligieron el nombre de Jesús. Fue puesto por Dios mismo. Las teofanías prueban su existencia eterna. Teofanía es la aparición en forma humana de la segunda persona de la Trinidad. En las teofanías se presenta a Cristo como el ángel del Señor o el ángel de Jehová. Es de notar que luego de la encarnación jamás se vuelve a hablar de él. Tan importante que era el ángel de Jehová, esto ya lo dijimos en el Antiguo Testamento, sin embargo en el Nuevo Testamento no aparece nunca más. ¿Qué pasó con el ángel de Jehová? Es que Malaquías dice en el capítulo 3, vendrá de repente, de súbito, el Señor a su templo, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. Está diciendo que viene el Señor, va a venir el Señor, va a venir el Mesías, va a venir el ángel del pacto a quien vosotros deseáis, anheláis. Bien, es que el ángel es el Señor Jesucristo. Punto número 2, la encarnación de Jesucristo. A ver, negar la encarnación de Jesucristo, negar que Jesucristo vino en carne, negar que en Jesucristo tenía cuerpo humano, asumió un cuerpo humano, es propio del anticristo. Y esto lo dice Juan. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, dice, ese es el anticristo. ¡Wow! Así que nunca pongamos en tela de juicio que él ha venido en carne y que él tomó cuerpo humano, tomó forma humana, ¿sí? Lo único que no tomó él en su cuerpo, cuando él adquiere, él toma una naturaleza humana, es el pecado. Entonces él fue hecho semejante a nosotros, es decir, idéntico a nosotros, pero sin pecado. Lo único que él no tenía era el pecado. Es decir, por eso Pablo lo va a presentar en la carta a los Romanos, por allá por el capítulo 5 de Romanos, como el segundo Adán, porque cuando Adán fue creado tenía una naturaleza humana perfecta, es decir, tenía cuerpo, tenía alma, tenía espíritu. Adán podía llegar a pecar, por eso fue probado. En el caso de Jesucristo, él tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu humano, lo mismo que Adán, ¿sí? No había pecado en él, pero como él es Dios, eso no era Adán. Adán era solamente humano, 100% humano. Jesucristo era 100% humano y a la vez 100% Dios. Entonces, él no tomó la naturaleza pecaminosa. Él va a ser probado en su vida, no para ver si puede pecar, no, sino para demostrar que él no puede pecar, porque Dios no peca. Entonces, dentro de un cuerpo humano tenemos todas las características de un ser humano común y corriente, pero sin la inclinación al pecado como la tenemos nosotros a partir de la caída de Adán. Esa es la única diferencia entre Jesucristo y nosotros en cuanto a su humanidad. Pero a la vez, él, en esta persona, en ese cuerpo físico, también habita, como dice Pablo, toda la plenitud de la deidad. Todo Dios, la omnipotencia, la omnipresencia, la eternidad, la omnisciencia, todo, su gloria, todo, absolutamente todo Dios está allí, porque el verbo, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y era Dios habitando en cuerpo humano. Por eso proféticamente se lo hablaba como Emmanuel. Francisco nos dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, claro, en cuerpo humano, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Muy bien, ese es el pasaje al cual nos estábamos refiriendo. Ahora, la palabra encarnación quiere decir en la carne, es decir, en un cuerpo físico. Hay que distinguir, depende del autor. Normalmente cuando Juan habla de la carne, habla del cuerpo físico. Cuando Pablo
Ojo con esto. Cuando Pablo habla de la carne, normalmente se refiere a la naturaleza pecaminosa. Son dos cosas distintas, cuidado. Cuidado, no se me confundan estos términos. Cuando Juan habla de la carne, ha venido en carne, se refiere al cuerpo físico, al cuerpo humano. Cuando Pablo habla de la carne, lo más probable es que se refiera a la tendencia a pecar, a la naturaleza pecaminosa. Son cosas totalmente distintas. No las mezcles, por favor. ¿Sí? No las mezcles. Claro, porque Pablo va a decir, no andéis en la carne. ¿Cómo si Jesucristo vino en carne? No. Juan está hablando de cuerpo físico, Pablo está hablando de inclinación al pecado. Jesucristo no tenía inclinación al pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede pecar, ni Él puede ser tentado por el pecado. En su humanidad Él tenía justamente, y las tentaciones van a demostrar que Él es Dios, y las tentaciones van a demostrar que Él no puede pecar. Por eso creemos también, lo vamos a ver luego, en la impecabilidad de Cristo. No solamente Él no pecó, aunque fue tentado, sino que Él no podía pecar, porque Él es Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No hay inclinación pecaminosa en Dios, y Jesucristo es Dios hecho carne. Dios habitando un cuerpo humano, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. No, que yo vea nada. Bien, seguimos adelante. Entonces, la palabra encarnación quiere decir en la carne y denota el acto por el cual el Hijo eterno de Dios, es decir, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, si usted lo quiere de esa manera, tomó para sí una naturaleza adicional, la humana. ¿Por qué? Porque Él ya tenía una naturaleza divina. Es decir, Jesucristo, antes de su encarnación, antes de que se llame Jesucristo, porque ese nombre lo asume allí en el momento de entrar en el seno de una virgen, ¿cierto? Antes no se llamaba Jesucristo. Yo no hallo el nombre Jesucristo del Antiguo Testamento, obviamente que no. Lo hallo de otras maneras. Entonces, estábamos acá en el punto. Denota el acto por el cual el Hijo eterno de Dios, el Verbo, tomó para sí, porque Él es Dios, siempre ha sido Dios, y Él tenía, por supuesto, su naturaleza divina, porque Él es divino, tomó para sí una naturaleza adicional, es decir, Él tomó una naturaleza humana, Dios le preparó cuerpo, dice la Biblia en el Salmo 45. Me preparaste cuerpo, dice el Salmo 45, me preparaste cuerpo, ¿sí? Entonces Él toma un cuerpo humano, ¿sí? Con todas las características humanas, excepto la inclinación hacia el pecado, y viene a unirse allí a en este caso va a ser una célula humana. Fíjese cómo Dios puede entrar en una célula, esto es increíble. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender. Cómo Dios, el Dios omnipotente, el Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, eso es Jesucristo, esa es la segunda persona de la Trinidad, lo mismo que el Padre y lo mismo que el Espíritu Santo, sin embargo puede reducirse a una expresión de una célula y entrar en el seno de una virgen allí y tomar y formar con una célula humana, un cuerpo humano, sin la intervención del hombre y sin tener una naturaleza pecaminosa. Wow. Si usted quiere que lo explique mejor, no sé cómo puedo explicarlo mejor, pero estamos entrando en algunos detalles, cierto, que son bastante difíciles de manejar, ¿no? Porque tampoco no hay con qué compararlo. Es como cuando hablamos de Dios, ¿con qué comparamos a Dios? Y Dios es incomparable, entonces no es tan sencilla la cosa, ¿cierto? Bien, y eso se produjo, ¿cierto?, a través del nacimiento virginal. El resultado es que la deidad, es decir, las características divinas, las características de Dios, es que la deidad de Cristo permanece intachable para siempre, pero también posee humanidad verdadera y sin pecado en la misma persona para siempre. ¡Wow! Después vamos a hablar un poco con más detalle de esto, pero los teólogos a esto llaman la unión hipostática. Bien, tenemos una naturaleza humana, es decir, un cuerpo, un alma y un espíritu humano, al igual que usted y al igual que yo, sin la inclinación hacia el pecado, esa es la única diferencia, y a la vez tenemos todo Dios, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el eterno, el santísimo, todo allí residiendo adentro de ese cuerpo.
tremendo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hay una unión allí, hay dos naturalezas, la humana, la divina, pero hay una sola persona. La naturaleza divina, la naturaleza humana, hay una sola persona, es Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Por eso también la Biblia lo presenta como el unigénito, que la variante de unigénito es único en su género. No hay a quien comparar, es decir, no hay nadie así. ¿Quién en la historia de la humanidad ha sido con esas características? Nadie. Por eso no hay a qué compararlo. Por eso a veces es difícil entender justamente muchas cosas que pasan en Jesucristo o entender justamente lo que Dios ha hecho, ¿no? Para nuestro Dios no hay nada imposible, para Él todo es posible. Amén, amén, claro que sí, ¿no? Cuerpo y mente pienso que era Virgen María. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Qué quiere decir mi hermana Elenita? Cuerpo y mente pienso que era Virgen María. No sé qué quiere decir, si me lo puede aclarar. Todo eso estaba, cuerpo, mente y espíritu son humanos en el vientre de María y a la vez en el vientre de María, formando una sola persona, el Dios eterno y el Dios omnipotente. ¿Sí? Insisto, no sé qué es lo que quiere decir mi hermana Elenita con ese comentario. Bien, entonces el resultado es que la deidad de Cristo permanece intachable para siempre, pero también posee humanidad verdadera y sin pecado en la misma persona para siempre. Esto es interesante. Aunque Jesucristo después, cuando ya sea grande, acá estamos hablando del momento cuando se produce la encarnación, ¿cierto? Cuando Él se reduce a la mínima expresión celular. Más adelante sabemos que Él va a dar su vida, ¿cierto? Él va a morir en la cruz del Calvario, va a morir su naturaleza humana, es decir, cuerpo, alma, espíritu, pero la parte divina no muere, porque Dios no puede morir, Dios no muere, desde luego. Y Él va a resucitar, y resucita con un cuerpo de gloria, pero cuerpo al fin, es decir, Él después comió pescado frito, lo que quieren comer hay varios hermanos. Dijo que en el reino iba a compartir con nosotros la Santa Cena. Os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que lo beba con vosotros en el reino de Dios. Entonces, aunque Él ha resucitado, hasta el día de hoy Él tiene cuerpo glorificado. No de carne y hueso, pero sí tiene cuerpo. Es decir, tiene cuerpo Él. Le dijo a sus discípulos, tocad, bebed, un fantasma no tiene cuerpo, no se lo puede palpar. Yo no soy un fantasma, tengo un cuerpo. Tiene un cuerpo especial, un cuerpo incorruptible de gloria, un cuerpo como el que nosotros vamos a tener. Y ese cuerpo permanece para siempre. Esto es interesante. No sé si usted me está siguiendo en todo el argumento, pero es interesante porque cuando nosotros veamos al Señor Jesucristo, por ejemplo, lo vamos a ver con las marcas de la cruz. ¿Sabía usted que lo vamos a ver con las marcas de la cruz? Hoy nuestro Señor tiene las marcas de la cruz en sus manos, en sus pies, en sus espaldas, en su frente, en su costado. Las marcas de la cruz el Señor las lleva por siempre, quedaron como recuerdo allí en su cuerpo de gloria. ¿Podría Él haber resucitado con un cuerpo musculoso, atlético? No, Él conserva un cuerpo con todas las marcas de la cruz. ¿Y por qué digo esto? Porque hay evidencia en las Escrituras acerca de esto. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando se presenta al Cordero de Dios, dice un cordero como inmolado, es decir, un cordero, una persona que tenía las marcas de haber sido sacrificado. El Señor por la eternidad tiene las marcas. Cuando Él partió el pan con los discípulos en el camino de Emaús, le reconocieron al partir el pan. ¿Por qué? Porque allí se vieron sus manos. Cuando le dice a Tomás, mete tu dedo en mi llaga, tu mano en mi costado, porque estaban las marcas de la cruz y aunque Él ya había resucitado. Esto es una cosa extraordinaria, ¿no? Bien, no vamos a hablar ahora de la unión hipostática, lo vamos a dejar para más adelante, pero leo lo que nuestro hermano amablemente puso aquí, porque es una doctrina teológica. La unión hipostática es el término usado para describir cómo Dios, el Hijo Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Claro que sí, amén.
pero en la encarnación Jesús tomó forma humana. Jesús es la suma de la naturaleza humana y la divina. Él es Dios, hombre, muy bien. Esta es la unión hipostática. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Por eso hablamos de Jesucristo, una sola persona, pero con dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Sí? Y a eso los teólogos le llaman justamente la unión hipostática. Una sola persona, no. Jesucristo no es bipolar, no tiene dos personalidades, no. Él tiene una sola personalidad porque es una persona. Vieron que hay enfermedades, ¿no? Que hablan, bueno, esta persona es bipolar, un día dice una cosa, otro día, no sé, se le chifló el moño, dice, y totalmente lo contrario. No, él no es bipolar, él no tiene dos personalidades. Él tiene una sola personalidad porque es una sola persona. Pero esta persona tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Vamos a ver luego que, por ejemplo, en su naturaleza humana él se cansó. Él dijo, tengo sed. Ahora, ¿Dios se cansa? No. ¿Dios tiene sed? No. Pero en la parte humana, en la naturaleza humana de la persona de Jesucristo, él sentía sed. Claro, en la naturaleza humana él murió. Ahora, ¿Dios muere? No, Dios no puede morir. No puede morir. Pero, como es una sola persona, ¿cierto? Tiene dos naturalezas. Muchas veces vamos a ver expresada la parte humana y otras veces vamos a ver expresada la parte divina. Pero todo esto en la persona, en la única personalidad de Jesucristo. Un misterio, insisto, porque no hay persona con lo cual uno lo pueda comparar, no hay nadie así. Él es inigualable. Bien, ahora tenemos nosotros genealogías. En Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3 tenemos genealogías distintas. Genealogías distintas. Las dos genealogías trazan el linaje de Jesucristo hasta David, y con ello se enfatiza su legítima afirmación como heredero del trono de David, por supuesto. Pero parece que Mateo describe el linaje de José, a través del cual Jesús tiene derecho al trono. Lucas cita el linaje de Cristo desde María hasta Adán, así su estirpe también es divina, ya que la frase termina en Hijo de Dios. Es decir que cuando Lucas va escribiendo dice, bueno, Jesús según se creía era hijo de José, hijo de este, hijo de Adán, hijo de Dios. Es decir, en definitiva Jesucristo desciende de Dios. Pero en la otra genealogía, en la de Mateo, va por el rey David. Entonces está enfatizando más la parte humana que la parte divina, ¿sí? Está enfatizando el derecho que él tiene al trono de Israel. Entonces, las genealogías no son exactamente iguales porque tienen distintos propósitos. Simplemente un comentario que nosotros no vamos a ver ahora. Pero ustedes pueden leer las genealogías, ¿no? De ahí del Señor. El nacimiento virginal. Estoy en la letra C, ¿no? Esta clase de nacimiento fue el medio por el cual tuvo lugar la encarnación y garantizó la naturaleza no pecaminosa del Hijo de Dios. Isaías 7:14 predice el nacimiento virginal. Mateo 1:23 identifica a María como una virgen, en el griego es partenos, eso significa virgen, alguien que nunca se ha casado. Mateo 1:18 enfatiza que María estaba embarazada antes de que José se uniera a ella. Más aún, indica que su embarazo fue producto del Espíritu Santo. Mateo 1:25 indica que María fue virgen hasta el mismo nacimiento de Cristo. Lucas 1:34 declara que María no había tenido relación sexual con hombre alguno. Así que está claro que María era virgen y la concepción fue virginal. Fue absolutamente virginal. Es decir, fue la obra, la intervención del Espíritu Santo en el vientre de María para crear, para formar un cuerpo. Por eso el Salmo 45 dice, me preparaste cuerpo. No sé si usted le prestó atención, pero allí en el Salmo 45, si algún hermano es amable, lo busca allí, dice en un momento, me preparaste cuerpo. Claro, porque el Padre le ha preparado un cuerpo. Holocaustos, sacrificios, no quisiste. Mas aquí vengo, oh Dios, en el rollo está escrito de mí. Has abierto mis oídos. Y en otra parte dice, bueno, ahí me preparaste cuerpo, ¿no? Bien, entonces eso es justamente habla de todo lo que iba a suceder en el seno de la Virgen, ¿no? Cómo iba a ser el proceso de la encarnación. Claro, cuando uno lee el Salmo 45, o los judíos habrán quedado pensando, ¿y esto con qué se come? ¿Cómo se digiere, no? Claro. Perdón.
Pero pasando el tiempo, gloria a Dios, la revelación progresiva, Dios va añadiendo revelaciones, va añadiendo información a tal punto en que nosotros vamos completando todo el cuadro. Y gracias al Señor hoy tenemos todo el cuadro bíblico hasta Apocalipsis completo. Y ahora es nuestro deber poder investigarlo, poder indagar y poder ir entendiendo más y más todas estas cosas. Alguien ha dicho que hay 4 maneras de entrar al mundo. Hablando del nacimiento virginal. Dice, hay 4 maneras de entrar al mundo. La primera manera es sin padre y sin madre. Adán, sin padre y sin madre. La segunda manera es con padre, pero sin madre. Eva. La tercera manera es con madre, pero sin padre. Jesucristo. Y la cuarta manera es con un padre y con una madre. Todos nosotros. Son las 4 maneras que los seres humanos han llegado a este mundo, ¿no? Bien, le quedó ahí grabado allí para que usted después lo repase, ¿no? Bien, Dios bendiga a los hermanos que se están sumando ahora. 53 conectados tenemos hasta este momento para la gloria del Señor, Y son, tanto en Chile como en Argentina, las 21 horas con 43 minutos por lo menos aquí en mi reloj. Bien, vamos a hablar entonces de la humanidad de Cristo, el punto número 3. El punto número 1 era la existencia y la eternidad de Cristo. El punto número 2 era la encarnación, cómo Él, ¿no?, tomó allí un cuerpo humano y que el proceso lo libra a Él o lo libró a Él de tener una naturaleza pecaminosa. Se supone que la naturaleza pecaminosa, la inclinación a hacer lo malo, es transmitida por nosotros los varones. Se supone que es así, por eso el nacimiento de Jesucristo solo es a través de mujer, sin la intervención del varón. Si hubiera intervenido el varón, se hereda la naturaleza pecaminosa. Pero como no intervino varón, solamente mujer, a través de la mujer no se hereda la naturaleza pecaminosa. Entonces, de esa manera fue preservado. En segundo lugar, porque así también estaba escrito en la profecía ya desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, que de la simiente de la mujer vendría uno que pondría fin y remedio a todas estas cosas. Y el único que nació solo de mujer es Jesucristo, nadie más. Nadie más nació solo de mujer. En términos humanos, ¿cierto? Nadie más. El único que nació solo de mujer es Jesucristo. Por eso dice Pablo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Claro, usted y yo nacimos de mujer, pero también por hombre. Por eso todos los demás mortales tenemos la misma entrada a este mundo, ¿no? Por hombre y por mujer. Adán no, sin padre y sin madre porque fue creación directa de Dios. Eva con padre porque tenía genética de Adán pero no tenía madre. Jesucristo sin padre pero solo de madre. Y nosotros con un padre y con una madre. Eso es lo que, así hemos entrado al mundo. Entonces, de esa manera, a través del nacimiento virginal, por un lado se cumplen las profecías bíblicas y por otro lado también se lo preserva de que el Señor no tenga la naturaleza pecaminosa, por supuesto, ¿no? Está preservado de eso. La humanidad de Cristo, punto número 3. Punto número 3. Primera de Juan, que hoy la citábamos, ¿no? Nuestro hermano allí amablemente puso algún pasaje. La carta primera de Juan fue escrita para disipar el error doctrinal de la verdadera humanidad del Señor Jesucristo. Él es absolutamente humano. Aunque Él es divino, también es humano. No podemos negar esta parte. Si Él no era verdadero hombre, no podría expiar el pecado de los hombres. Su sangre no sería real si fuera una ilusión, por ejemplo, y su muerte justamente sería ilusoria, no tendría ningún sentido. Porque la misma Escritura dice que sin derramamiento de sangre no se hace expiación de pecado, no se limpia el pecado. Tiene que ser derramada sangre. Su sangre tiene que ser humana, pero no solo humana, tiene que ser perfecta, tiene que ser sin pecado. Fíjese que en el Antiguo Testamento solamente se admitían para los sacrificios animales limpios y no defectuosos. Por ejemplo, usted no podía traer una oveja mutilada o ciega, ¿cierto?, o tuerta, o con una pierna quebrada. No, Dios dice es inaceptable. O sea, tiene que ser oveja,
Tiene que ser macho, pero tiene que ser sin defecto. Y tiene que ser de 1 año. ¿Por qué? Porque tiene que estar en la plenitud de su vida, tiene que estar en un estado fuerte y saludable. Así nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente a los 30, 33 años, 35, dicen algunos como mucho, fue a la cruz, es decir, joven, absolutamente joven, ¿no? En la plenitud de la vida. Bueno, porque así estaba tipificado los sacrificios. Tenía que derramar la sangre, pero esa sangre tenía que ser, vertida en el Antiguo Testamento por un animal absolutamente perfecto desde el punto de vista ritual. Y en el caso de Jesucristo es absolutamente perfecto en el sentido de que no tenía ninguna relación con el pecado. No había pecado en él. O sea, murió a causa del pecado, sí, pero no había pecado en él, no por pecado propio, no por pecado personal. Y esto lo dice claramente el autor a los Hebreos, ¿no? Los sumos sacerdotes de antes entraban primero con un sacrificio por sí mismo y por su casa. Jesucristo dice no, él no necesitó presentar un sacrificio por sí mismo porque no había pecado en él. Es decir, que él se ofreció absolutamente todo, voluntario, sangre humana, sangre real, quiero decir sangre concretamente humana, ¿cierto? Y es derramada una sangre absolutamente inocente porque es la única manera de poder limpiar el pecado. A la vez, como esta persona es Dios, Dios puede quedar satisfecho. A ver, lo digo de esta manera. La ofensa tiene que ver con la persona a la cual se ha ofendido. Es decir, yo no puedo imponer como culpable o como ofensor cuál es el resarcimiento por la ofensa. A ver, vamos a suponer esto. Me vuelvo medio loco un día, estoy en la casa de mi pastor Lillo y le agarro el auto a patada, a piedrada, le rompo los vidrios, lo prendo fuego, lo rocío con benzina, dejo el desastre. Después al rato recapacito. Digo, no, pastor, lo que hice, Dios mío, perdóneme, tome, acá tiene 20 lucas para que arregle el auto. Ridículo. Y le digo, pastor, pero no tengo más, todo lo que puedo darle son 20 lucas. Usted dirá, no, obviamente eso no vale 20 lucas. Primero, mire lo que ha hecho, segundo, el daño tremendo que ha causado, no sé. Entonces, la ofensa tiene que ver con a quién se ha ofendido. En este caso, el pecado ha ofendido a Dios, entonces Dios es el que establece cuánto vale la ofensa que se le ha cometido. Y para Dios vale la sangre de un ser absolutamente inocente. Es Dios el ofendido, es el Padre el ofendido, por lo tanto el sacrificio tiene que ser un sacrificio también divino, no solamente humano, sino divino, para que el ser divino, para que el Padre quede satisfecho con lo que se ha pagado. No puedo yo ofrecerle a Dios, bueno, yo esto es lo que puedo hacer, no alcanza. Lo que el hombre puede hacer para pagar el daño que se le ha causado a Dios, no hay nada que pueda hacerlo. Por eso Jesucristo, siendo hombre perfecto y siendo a la vez Dios, la segunda persona de la Trinidad, puede ofrecer un sacrificio que esté a la altura de las expectativas de lo que Dios demanda. No hay otra manera. No sé si se entiende lo que quiero decir. No es lo mismo, perdónenme lo que voy a decir, que yo le saque la madre a mi vecino que se la saque, no sé, al rey de España o al presidente de la nación. No es lo mismo, es más grave. Si bien ambos son pecados, pero no es lo mismo, le está faltando el respeto a una autoridad, no sé, nacional o internacional, lo que sea. No es lo mismo. Tiene distinto peso, tiene distinto valor cuando hay una ofensa así. En este caso el ofendido es Dios el ofendido. Por lo tanto, Dios establece cuál es la pena que el hombre debe pagar, ¿cierto?, para resarcir el daño que se le ha hecho a Dios. Y Dios ha dicho, el alma que pecare morirá. Ahora Jesucristo no ha pecado. ¿Por qué muere? Bueno, Él va a morir justamente en lugar de los pecadores, de los que no tienen ninguna chance de poder satisfacer las demandas de Dios, para que Dios quede satisfecho por la ofensa que se le ha hecho. Entonces tiene que ser una sangre humana, pero una sangre perfecta, como eran los animalitos del Antiguo Testamento. Y tiene que a la vez ser del Hijo de Dios, porque solo Dios puede estar a la altura de las exigencias de Dios.
de lo que Él demanda como resarcimiento por el daño causado. Es muy difícil de explicar estas cosas, mis hermanos, pero solamente Él podía salvarnos de esta manera. Hablando de estas cosas, yo he escuchado a algunos predicadores que dicen esto. A ver, cambio de un poquito de tema, pero tiene que ver con el tema. Algunos predicadores dicen, y yo los he escuchado, bueno, cuando llegue la gran tribulación, las personas van a ser salvas a costa de dar su propia vida. Eso es falso. No sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado y es lamentable. Cuando llegue la gran tribulación, las personas van a ser salvas a costa de dar su propia vida. Eso es falso. Porque si mi propia sangre pecaminosa, contaminada por el pecado, inmunda, corrupta, sirviera para salvarme, ¿para qué vino Cristo? La sangre humana, por más que yo la derrame como mártir, no me salva. A mí lo único que me salva es el sacrificio de Jesucristo. Porque primero es sangre inocente. La oveja, el cordero tenía que ser perfecto. Yo no soy perfecto, ya no sirve. Es como que si yo estuviera en el Antiguo Testamento, le traigo a Dios una oveja con la pierna quebrada, le falta una oreja porque se la comió un lobo, está tuerta, se le cayeron los dientes y le digo, acá está la sangre de esta oveja para pagar mi pecado. No, llévate esa porquería de aquí. No hay ninguna sangre humana que por más que se derrame como mártir si quiere, repartiendo Biblias en la gran tribulación si quiere, que sirva para salvar a nadie, no sirve ni para salvarse a sí mismo, no sirve porque es sangre contaminada. Insisto, es como presentar una oveja totalmente mutilada y hecha a pedazos, hecha tira, hecha huila, dirían en Chile, ¿no? Para salvarme, no sirve Dios. La sangre tiene que ser perfecta, la sangre tiene que ser inocente, la sangre tiene que ser no contaminada. Solamente Jesucristo poseía esa sangre. Porque Él nació, aunque nació con cuerpo humano y tuvo cuerpo humano y tuvo espíritu humano y tuvo una mente humana y se desarrolló como un ser humano, Él nunca pecó. Por lo tanto, era el Cordero de Dios perfecto, exacto, era la sangre adecuada, era lo que Dios exigía y a la vez Él era Dios, por lo tanto, solo Dios puede satisfacer las demandas de Dios. Si Él no era hombre y si Él no era Dios a la vez, su sacrificio no servía, porque las demandas de Dios exigían eso. Con razón la Biblia dice que el Cordero de Dios que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo desde antes de la fundación del mundo si fue sacrificado hace 2000 años? Es que en el plan de Dios, mire, permítame decirlo así. Cuando solamente existía en el pasado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no existía absolutamente nada más. Hablaban entre ellos, permítame decirlo así, hablaban entre ellos y dijeron, vamos a crear el universo, vamos a crear ángeles, vamos a crear cielos, vamos a crear tierra, vamos a crear a un hombre, a un ser humano, que tenga ciertas características nuestras, pero este ser humano va a pecar, porque Dios ya lo sabía, Él sabía que iba a pecar. El ser humano va a pecar y se va a perder y va a quedar en una condición miserable, horrible, y nos va a ofender tremendamente su pecado y su desobediencia. Pero ahí la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, nuestro Señor, dijo, yo me haré como uno de ellos y daré mi vida para solucionar su error. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice, el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él ya se había ofrecido para venir a salvarnos. Él ya se había ofrecido para venir a entregar su vida santa, inmaculada. Él ya sabía que iba a asumir un cuerpo humano. Él ya sabía que iba a tener un espíritu humano, una mente humana. Iba a ser probado en todo para demostrar que Él no tenía pecado. Y luego iba a dar su vida y su sangre para poder salvarnos a nosotros. Porque solo Dios, Jesucristo, puede satisfacer las demandas que Dios, el Padre, exige para nuestra redención. Son misterios, hermanos, realmente que nos sobrepasan. Insisto, yo a veces
Es difícil de llegar a entender y a comprender en nuestra mente todo lo que esto implica. Francisco nos dice, por eso solo Dios pudo decirle al que estaba crucificado a su derecha, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, siendo que los tres estaban siendo sacrificados de la misma manera. O sea que no podemos salvarnos con nuestra propia sangre. No, claro que no, de ninguna manera. Por eso cuando algún predicador diga que usted escuche que en la gran tribulación algunos se van a salvar a costa de su propia sangre, no lo crea, no es verdad. Porque si eso fuera así, los mártires que dieron su vida allí en el circo romano tirado a los leones se salvaron por su propia sangre. ¿Para qué necesitaban a Cristo? Y los que murieron en la hoguera, cuando tradujeron una Biblia, o cuando metían de contrabando una Biblia para los ingleses o para los españoles o para quien sea, y lo descubrían y dieron su vida, bueno, no necesitaban el sacrificio de Cristo. No, la sangre humana no sirve para la redención. Solamente la sangre de Jesucristo, porque el animalito tenía que ser perfecto. Perfecto. Es más, en la Pascua se los observaba. Se los tenía más o menos unos 10 días en observación. Los sacerdotes ponían mucho cuidado. No cualquier animalito iba para el sacrificio porque Dios no lo aceptaba. Y Jesucristo fue examinado, fue probado absolutamente en todo, pero sin pecado. Hasta el centurión romano dijo verdaderamente, golpeándose el pecho, dijo, verdaderamente este hombre era justo. Tremendo. Ahí está mi hermano Humberto, nos puso, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto segundo. Amén. Amén. Eso está tomado de Hebreos, pero en el Salmo 45 justamente habla así de la preparación del cuerpo. Así es que, mis hermanos, solamente es la sangre de Jesucristo, no hay ninguna otra sangre. Por más que yo muera como mártir, mi sangre no sirve. Mi sangre ya está contaminada por el pecado, Dios no la acepta, Él acepta solamente sangre pura, sangre inmaculada, y sin derramamiento de sangre no se hace expiación de pecado. Es más, dice el autor a los Hebreos, que la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pueden limpiar el pecado, lo cubren nada más. Por eso la palabra expiar significa cubrir, tapar. ¿Sabes lo que voy a hacer yo ahora? Voy a tapar aquí la pantalla. No desapareció la pantalla, la cubrí nada más, la tapé. El pecado no desaparecía, la conciencia seguía acusando a las personas. Eso es lo que nos dice el autor a los Hebreos. Pero solamente la sangre de Jesucristo con un solo sacrificio hizo para siempre a los santificados. ¿Quién me busca ese texto, por favor? Está en Hebreos. Yo para no perder el tiempo buscando el pasaje, ¿cierto? Pero está en Hebreos. Que dice, con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. Porque la sangre antigua lo cubría nada más, y eso significa expiar, cubrir. Pero la sangre de Jesucristo lo quita el pecado del mundo. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hay tanta diferencia. Claro, en el Antiguo Testamento nosotros vemos ciertos cuadros, ciertas comparaciones, hasta que viniera justamente el Hijo de Dios y a través de un solo sacrificio pudiera quitar definitivamente de una vez y para siempre nuestros pecados. Si me buscan ese texto, miren, no sé, ¿qué les puedo regalar cuando vaya a Chile? Bueno, como no voy a ir dentro de poco, por ahora no es que no quiera ir, sino que por ahora no se puede ir. Pero bueno, cuando vaya alguno me cobra por ahí algo. Bien, vamos a ver cómo pagamos nuestra deuda. Pero búsquenme a alguien ese texto, por favor, está en la carta a los Hebreos. Si no mal recuerdo, el capítulo 9. La humanidad de Cristo, ¿no? Entonces, si Él no era verdadero hombre, no podía expiar el pecado de los mismos. Su sangre no sería real, su muerte sería solo una ilusión. Bien, Él, por un lado, nació de una virgen. Él tiene que ser real. A ver, ahí me parece que apareció el texto.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero no es ese tampoco. No es ese tampoco. Estamos ahí cerquita, ¿eh? Estamos ahí cerquita. Dice, hizo para siempre perfectos a los santificados. Búsquelo ahí, googleelo, por favor. Yo no puedo estar googleando acá. Pero está allí en Hebreos. Búsquemelo, le damos más trabajo a mi hermano Humberto ahí. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, a ver si es cierto, mi hermana Natalia. Oh, Señor, es que estas cosas son tan preciosas, mis hermanos. Dice... Ah, muy bien, mi hermana Natalia se la ganó. Mi hermana Natalia se la ganó. Ahí está. Muy bien, ese es. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, está hablando de Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a nosotros. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en su mente las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, es decir, perdón, no hay más ofrenda por el pecado. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados completos. No necesitamos más nada, solamente la sangre de Cristo para ser limpio de nuestro pecado. Él nació de una virgen. Él tuvo cuerpo de carne y de sangre. Se le reconoció como judío en Juan 4:9, por ejemplo, ¿no? Juan 4:9 se le reconoció como judío. Y como carpintero que tenía hermanos y hermanas en Mateo 13:55. Bueno, estamos hablando de las características de nuestro Señor. Entonces tuvo cuerpo humano de carne y sangre, se le reconoció como un judío cualquiera, no uno más del montón, sin atractivo para que le deseemos, dice la Biblia. Aunque la canción de los evangelistas dice, yo para mí era hermoso, era rubio, tenía unos ojitos lindos, la Biblia dice sin atractivo para que le deseemos, es decir, usted no daba 5 centavos por él. Era un judío más del montón. Con razón, los judíos dijeron, pero a Judas, bueno, tenés que señalarlo. ¿Y cuál va a ser la señal? No sabemos cuáles, son todos iguales. Bueno, al que yo le dé un beso, ese es. Porque nuestro Señor era sin atractivo para la que le decíamos. Ahora, si usted quiere cantar la canción de los evangelistas, cántela nomás, no hay ningún problema, yo no me enojo, ni lo voy a criticar. Pero sepa que esa canción, aunque sea bonita, no tiene ningún asidero bíblico. Porque la Biblia dice, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Usted no daba nada por él. Humanamente, físicamente, no dábamos absolutamente nada por él. Pero sin embargo, Jehová quiso quebrantarlo, cargando él sobre él el pecado de todos nosotros. Qué glorioso nuestro Señor. Se le reconoció como carpintero que tenía hermanos y hermanas, ¿no? Aunque, bueno, los católicos dicen, no, eran primos, eran de un anterior matrimonio del pobre José, ahí nada que ver, bueno. Tuvo hermanos, entre ellos Santiago, Judas y otras personas más. Experimentó el dolor de los azotes, en Juan 19:1, obviamente, todos los episodios de la cruz son justamente los dolores que él sufrió, ¿no? El horror de la crucifixión, es decir, todo eso lo vivió en su cuerpo, todo eso lo experimentó. Él tuvo sed. En un momento, una de las palabras de la cruz, una de las 7 palabras de la cruz, él dice, tengo sed, para que se cumpliese la Escritura. Hay solamente 7 palabras que él pronuncia en la cruz. Una de ellas es esta, tengo sed. Bueno, ahora, otra vez, como Jesucristo es una persona, pero con 2 naturalezas, ¿quién tuvo sed? ¿La naturaleza divina? No, Dios no tiene sed. La naturaleza humana, él en su cuerpo humano, en su humanidad, él sintió sed, sintió cansancio, sintió dolor, sintió los azotes, tenía sangre verdadera que fue derramada. No había allí en él una naturaleza pecaminosa. Esa es la única diferencia con nosotros. Él tuvo sed. Él tuvo un desarrollo normal. Un segundito en esto. Lucas 2:40 y 52. Vamos a verlo. Lucas 2:40. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. De memoria. ¿Por qué?
porque fue mi primer texto de escuela dominical que me aprendí siendo niño. Mi primera clase de escuela dominical, mi maestro de escuela dominical, cuando yo tendría unos... ¿Cuánto tendría yo? Ya era más grandecito, tenía unos 13 años. Sí, 13 años. En primera clase de escuela dominical aprendimos ese texto. Lucas 2:40, nunca se me olvidó. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese esto, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Es decir, él tuvo que ir estudiando, y esto lo discuten algunos hermanos por allí. Dicen, no, bueno, el Señor no necesitó ir a la escuela. Lea el texto, por favor. Él tuvo que crecer como niño, él tuvo que crecer en la sabiduría, él tuvo que crecer en el conocimiento. Cuando tenía 12 años, él no le estaba enseñando a los doctores de la ley, él le estaba preguntando a los doctores de la ley, y los doctores de la ley se maravillaban de sus respuestas. Pero él estaba preguntando, no enseñando a los 12 años, preguntando. Mire lo que dice el 52. Y Jesús crecía en sabiduría, es decir, no las sabía todas, porque como humano necesitaba desarrollarse. A veces nosotros pensamos y tenemos este falso concepto de Jesús. Bueno, a ver, ¿por qué Jesús tenía esa sabiduría? Respuesta facilista. Y porque él era Dios, hermano. Porque él era Dios, pastor. No, respuesta equivocada. Él tuvo que crecer en sabiduría. Él tuvo que leer la Torá. Él tuvo que leer la ley, estudiar la ley. Él tuvo que preguntarle a sus maestros. Y él tuvo un desarrollo como cualquier otro niño. Porque la naturaleza humana estaba en él, aunque también estaba la naturaleza divina. Pero como humano él tenía que aprender a obedecer a sus padres, tenía que aprender a leer, tenía que aprender a sumar, a restar, tenía que aprender la ley de Dios. Todo tenía que aprenderlo. La respuesta facilista es, no, porque Jesucristo, los que no quieren el estudio bíblico, no, porque él no necesitó de... Ay, mis hermanos queridos, mis hermanos amados, qué respuesta falta de Biblia y falta de instrucción bíblica, qué menosprecio a la enseñanza y a la instrucción bíblica a la cual nuestro propio Señor participó. Y Jesús crecía en sabiduría. A ver, si él era Dios no necesitaba crecer en sabiduría, ¿cierto? Por supuesto. Es decir, la parte divina no necesita adquirir sabiduría. No, él es Dios, él es sabio. Pero la parte humana, la naturaleza humana de la persona de Jesucristo, sí necesitaba tomar leche, necesitaba aprender, necesitaba sumar, restar, leer, estudiar las Escrituras. Sí, eso es lo que enseña la Biblia. Él lo tuvo que hacer. Así como cualquiera de nosotros lo tenemos que hacer. Si queremos crecer en sabiduría, bueno, podemos crecer en sabiduría estudiando, leyendo, meditando, preguntando. Bueno, ese es el desarrollo normal que él tuvo. Entonces no caigamos en facilismo. No caigamos en esa cuestión, bueno, porque él era Dios. Sí, ya sé que él era Dios. Pero vamos a ver más adelante, en otra doctrina que también es importante dentro de la cristología, que se llama la kenosis. Kenosis con letra K. Después lo vamos a ver, no se preocupe ahora. La kenosis, cuando se habla del vaciamiento de Cristo o del anonadamiento de Cristo, es justamente cómo Jesucristo, aunque él era Dios, él no se aprovechó, en general no utilizó, a veces sí, pero en general no se valió ni se abusó de los poderes o de las prerrogativas divinas, sino que tuvo que enfrentar muchas cosas en su humana debilidad. Sí, él caminaba. Bueno, pero si él era Dios, podría haber volado de Galilea a Capernaum así, listo. No, pero tuvo que ir caminando. ¿Y sabe cómo se hinchan los pies cuando uno camina? Bueno, entonces él tuvo que vivir y hacer las cosas y soportarlas desde el punto de vista humano también. Dios no se cansa, claro que no, la naturaleza divina no se cansaba, pero la naturaleza humana sí. Tengo sed, tengo hambre, me he cansado del camino, le pidió a la mujer samaritana, dame de beber, tengo sed. Tuvo hambre, no tenía dónde recostar su cabeza. Bueno, el sueño, el cansancio de tantas jornadas evangelísticas por ahí predicando la palabra, se subió al barco y se quedó dormido, pero rendido de cansancio.
¿Que Dios duerme? No, Dios no duerme, pero la naturaleza humana de Jesucristo sí estaba cansado, sí estaba agotado, sí necesitaba descansar. La naturaleza, la parte divina de él, no, pero la humana sí. Y ambas están así, unidas, formando la persona o la personalidad de Jesucristo. Una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Y en su naturaleza humana, insisto, él tuvo que vivir las cosas como cualquiera de nosotros. Las mismas cosas, exactamente. Pasar por las mismas necesidades. Él tuvo que comer, tuvo hambre, ayunó 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Pero ¿qué si Dios no tiene hambre? Pero en su humanidad él tuvo hambre. Él quería comer, algo para comer. Necesitaba descansar. Necesitaba ir al baño. Sí, claro, tenía intestino humano y necesitaba ir al baño. En un momento, hablando de los alimentos, lo dijimos el otro día, él le dice a los discípulos, pero ¿no entendéis que lo que entra por la boca después va a la letrina? Bueno, el Señor Jesucristo en su humanidad fue al baño, iba a la letrina como cualquiera de nosotros. Es decir, todas las características humanas, excepto el pecado, estaban en Jesucristo. Y a la vez todo Dios estaba en Jesucristo, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Allí estaba la naturaleza divina, allí está la naturaleza humana en la persona de Jesucristo. No es un bipolar, no tiene dos personalidades, no actúa como humano independientemente de lo divino, no. Actúa todo perfectamente unido, en armonía. No hay con qué compararlo, claro que no, no hay con qué compararlo. Tuvo un desarrollo normal. Nos habla de su crecimiento absolutamente común a todos los seres humanos. Él tenía alma y espíritu humano. Mire Juan 12, 27. ¿Quién me lo coloca allí? Juan 12, 27. ¿Dónde está Juan? ¿Cuánto nos queda? Ya nos queda un ratito, ya estamos terminando. A ver si podemos terminar este párrafo. Juan 12. No se me duerma, por favor, del otro lado. Si alguno está dormido ahí, pregúntele, ¿quién vive? Juan 12, 27, así a lo pentecostal. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Juan, dijimos. Pero estoy en Lucas, con razón no lo encuentro. Perdón. Juan 12, 27. 12, 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Cómo Dios está confundido? No, en la humanidad de él, en su alma humana, en su parte humana, él está confundido, está turbado, dice, como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? Pero si Dios no puede estar turbado ni confundido, no, en su divinidad no, pero en su humanidad sí. Entonces, de esta manera vamos entendiendo estos pasajes. Porque si no, usted diría, Dios está confundido, y si Dios está confundido, imagínense yo. No. En su humanidad, él vive angustias, como cualquiera de nosotros vive angustias, tristezas, a veces algunas desazones, desencantos. Lloró ante la tumba de Lázaro. Era su amigo, su compañero, el que lo recibía allí en casa. Aunque divinamente él sabía que lo iba a resucitar, pero él tenía sentimientos humanos, como usted y como yo. Por eso la Biblia dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque él conoce, también dice el autor a los hebreos, conoce nuestras debilidades y es poderoso para socorrernos en todas nuestras angustias, en todas nuestras aflicciones, porque él las vivió, porque él las pasó, él sabe lo que es sentirse confundido, a veces sin saber qué hacer. ¿Dios estaba confundido? No, su divinidad tenía absolutamente todo claro, pero en su humanidad muchas veces él se quedó perplejo ante algunas cosas. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Se da cuenta? Claro, hay incertidumbres. A veces usted y yo tenemos incertidumbres. Él pasó por algún momento de incertidumbre, porque él era humano también, así como era divino. Tenía alma y espíritu humano, se atribuló su alma. Juan 11:33 nos habla del dolor que sintió en su alma y espíritu por causa de la muerte de su amigo Lázaro. Entregó su espíritu cuando murió. Juan 19:30 dice, Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu.
porque tenía espíritu humano. En tus manos encomiendo mi espíritu. Sus características eran de un ser humano. Por ejemplo, tuvo hambre, Mateo 4:2. Se cansó y necesitó descanso, Juan 4:6. Sintió compasión por las almas, Mateo 9:36. Se apenó por Jerusalén, Mateo 23:37. Tuvo nombres humanos, se lo llamó Hijo de David, en Mateo 1:21. Jesús, o su equivalente Josué del Antiguo Testamento, que significa Jehová salva. En su humanidad, Jesús también es mediador entre Dios y los hombres. Y aquí estamos terminando y vamos a leer ese último versículo. 1 Timoteo 2:5. Si no hay más preguntas, no. O si hay alguna que yo me pasé, ustedes me la recuerdan. 1 Timoteo 2:5 es el último texto que vemos por el día de hoy de esta materia, Cristología. 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Porque Él es nuestro representante. Por eso en el Evangelio de Lucas se lo llama el Hijo del Hombre, que básicamente es el representante de los hombres ante Dios. Él es nuestro representante porque es hombre. Si Él no fuera hombre, no podría representarnos. Cuando hablamos de la doctrina de los ángeles, dijimos, para los ángeles no se hizo provisión de redención, ¿se acuerda? No tienen representante, no tienen quien les reconcilie con Dios. Jesucristo dijo, yo voy por ellos, por los seres humanos. Por los ángeles, no hay. Entonces tiene que haber un ser humano perfecto que nos represente, un sumo sacerdote fiel, perfecto en todo, probado en todo, pero sin pecado. Él nos representa ante el Padre. Gloria a Dios. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Le damos gracias al Señor y les agradezco por haberme acompañado hasta este momento a las 22:19 en la República Argentina y ahora también en la República de Chile. Canal y Epi Producciones ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos 2 cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.